William Elías no le permitiría a ninguna de sus esposas que le lleve 4 esposos a su casa también, ¿verdad? Entonces, como no se lo permite, entonces lo que está haciendo es rompiendo el orden que Dios estableció en el Edén y que Pablo recoge en la doctrina cristiana para decir que en Cristo, en el cristianismo, no existe el privilegio del hombre por encima de la mujer, ni existe el privilegio de la mujer por encima del hombre. Eso es lo teológico y eso es lo sustentable. Y me dio mucha pena que nadie apareció para plantear lo que es doctrinal. Y más pena me dio cuando escuché a mujeres periodistas de este país avalando. Yo no sé, con toda honradez, me van a perdonar las hermanas que están aquí, pero yo no sé hasta dónde la mujer puertorriqueña va a seguir permitiendo en este país nuestro que la sigan vejando y que la sigan humillando y que la sigan ridiculizando. Yo no sé hasta dónde. Yo creo que toda mujer en Puerto Rico debe andar con un paraguas. Y cada vez que vea a un sinvergüenza de esto, denigrándola, meterle un paraguas con toda honradez. Oiga, usted sabe lo que es la música esta reggae, que se refiere a la mujer como perra, y después aparecen 4 muchachas idiotas bailando y aceptando que le digan perra. No, y millonarios que le cantan, multimillonarios que le cantan. Entonces, esa es la promoción, eso es lo que está en INE, eso es lo que está en reconocimiento. Y no es otra cosa que un proceso de distorsión de la mente para denigrar a la mujer. Y después nos andamos preguntando por qué matan tantas mujeres. Y por qué nos andamos preguntando por qué las golpean. Y por qué abusan de ellas. Y nos andamos preguntando por qué un bandido agarra a una nenita de 10 años y la viola. Y por qué agarra a una nena de 12 años y la embaraza. Bueno, pero si la sociedad está patrocinando el desvirtuar a la mujer. Entonces, este movimiento de los mormones estaba en esa misma posición. Para volver al mormonismo, no me ponga yo que puse el don aquí, que no es el propósito. Ahora, fíjese lo interesante. No conforme con esa fuerza que ellos ejercían, ¿sabe lo que tuvo que hacer el gobierno de los Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos le quitó los privilegios como persona jurídica a la iglesia de los mormones en el 1887. Eso quiere decir que no tenían privilegios como personas jurídicas, no se les reconocía como iglesia. Por lo tanto, sus reuniones estaban en violación de la ley. Cuando ellos vieron que el gobierno de los Estados Unidos dijo, no, nosotros no le vamos a permitir a ustedes este atropello, este atentado contra la dignidad de la mujer, entonces, llana y sencillamente, ellos intentaron constituirse en un Estado y exigieron por 6 ocasiones, desde el 1849 hasta el 1887, que se les reconociera a los mormones donde se ubicaban, mire qué pretencioso, donde se ubicaban, que ese lugar se reconociera como un Estado. Pero luego, las 6 peticiones le fueron rechazadas, le fueron denegadas. Y finalmente, en el 1890, un presidente que no sonó mucho, que se llamaba Wilford Woodruff, en el 1890, suprimió oficialmente la poligamia. Y desde luego, le dijo al estado de Utah, que todavía no era estado, ¿ustedes quieren ser estado? Sí, ok. Pues si ustedes quieren ser estado, no pueden permitir la práctica de la poligamia a los mormones. Y desde luego, como Utah quería ser estado, digo, bueno, si para ser estado tenemos que prohibirle a los mormones la práctica de la poligamia, so pena de cárcel, nosotros lo vamos a hacer. O sea, no fue una decisión religiosa, fue más bien una decisión política. A Utah le convenía política y económicamente hacerse Estado. Por lo tanto, ¿cómo les convenía? El gobierno federal le dijo, si quieren ser Estado, tienen que ponerle una ley a los mormones
suprimiendo la poligamia. Y cuando suprimió la poligamia, entonces obviamente pudo entonces el Estado convertirse en el 1896 en el Estado número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, los mormones que querían seguir con la poligamia se la ingeniaron. ¿Y cómo se la ingeniaron? Pues se casaban una sola vez y convivían con las otras dos. ¿Qué cosas son esas mujeres? Bueno, Como las de Elías. yo no sé si son las mujeres o los hombres, porque tener más de una esposa no debe ser algo fácil. ¿Usted se cree que una hija no se queda? Pero, mire, Lo que pasa es en la que viña del Señor se da cualquier cosa, ¿verdad? es por la práctica de ellos, que decía que Dios tenía muchas esposas. ¿Ah? Entonces tenía muchas esposas, tenía muchos hijos, y cada vez que aparecía Sí. un espíritu se lo ponía a un nene. Sí, no. Era una interpretación, Exacto. una interpretación descabellada de la Sagrada Escritura, desde luego. Imagínense, oír hablar de que David tenía tantas concubinas. Oyeron hablar de los musulmanes también. Ya, bueno, sí. Pasa que en estos pueblos tiene otra connotación, ¿no? Pero sí, también era parte de ese proceso. Ahora, ustedes no se extrañen, miren, esta semana pasada yo escuché una entrevista de una mujer donde su esposo no solamente la tiene ella como esposa, sino tiene a un hombre como también. Ay, carajo. De Estados Unidos. Y ella muy feliz narrando cómo es ese encuentro de ella con su esposo y del su otro. esposo con su compañero. O sea, Y ella también con es la ella. degeneración de una sociedad que Ay, lamentablemente se perfila a su propia desgracia. En los Estados Unidos, una entrevista en los Estados Unidos que yo vi en estos días pasados. Eso es caso. Ahora bien, los mormones no pudieron eliminar de ellos el resentimiento por las persecuciones que los no mormones les crearon. Y esto es parte de la historia. Y fíjense qué cosa interesante sucedió. Ellos no pudieron superar el que fueron expulsados de Kirtland. No pudieron superar que fueron expulsados de Missouri. No pudieron superar que fueron expulsados de Illinois. No pudieron superarlo. Eso les molestaba. Nos botaron, nos sacaron, nos masacraron. Y en la psiquis de muchos de los mormones empezó a desarrollarse un odio por lo que ellos llamaban los gentiles. No olvide que los mormones creen que ellos son el Israel de Dios y que el Israel, Sion, se va a construir en los Estados Unidos. Pero por eso mataron al líder, por creer eso. Pues exactamente, y ellos siguen creyendo eso. Entonces, mire lo interesante. Se levantó un individuo llamado John Doyle Lee con un grupo de mormones para vengarse precisamente de aquellas experiencias de expulsión que tuvieron de las tierras de los paganos. Y en el 1857, un grupo de inmigrantes que venía de Arkansas, camino hacia California, pasaron por Utah. Y cuando iban pasando por Utah, este señor John Doyle Lee asesinó a 137 adultos que iban en esa caravana, llana y sencillamente gritando y declarando que esa era la venganza del pueblo mormón contra los gentiles que le habían hecho la vida imposible al pueblo de Israel, es decir, los mormones. A esa masacre se le llamó la masacre